Buenas tardes, hermanos. El día de hoy estaremos leyendo la lectura Primera de Reyes 19, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como profeta. A cualquier que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Hola, feliz semana. El día de hoy, bueno, estuvimos leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, y en específico este pasaje donde nos narra que Elías se fue a esconder. Y creo que lo podemos entender, ¿no? Cuando pensamos en nuestras situaciones de vida, pensemos en cuántas veces la rutina, en cuántas veces las preocupaciones, en cuántas veces la incertidumbre nos ha hecho alejar nuestra vista de Dios. Y no es como que sea tan difícil mantener la vista puesta en Dios, ¿no? Si Dios está en cada aspecto de nuestra vida, pero muchas veces estas preocupaciones, estas cosas que nos roban la calma, nos terminan alejando de Dios y nos impiden entonces escuchar su voz. Y no es que perdamos la fe en Dios, muchas veces seguimos creyendo en que Él es todopoderoso, en que Él es omnipresente, omnipotente, pero muchas veces nuestra sensación de impotencia y nosotros mismos no nos sentimos tan debilitados que no sabemos cómo seguir adelante. El día de hoy, la historia que estábamos viendo en Primera de Reyes, veíamos a Elías. ¿Y qué pasa con este hombre, no? Vemos a un hombre que capítulos atrás había hecho la profecía de una sequía. E incluso cuando inicia esa sequía, Elías dice que hasta que él no profetice lo contrario, la sequía va a continuar. Es decir, él profetizó una sequía de 3 años, pero cuando la profetiza inicialmente, ni él mismo sabía cuándo iba a terminar, ¿no? El Señor le indicaría cuándo ir y profetizar que terminaría, ¿no? Pero él profetiza el inicio de esta sequía y el Señor le dice: retírate. Entonces él se va a vivir a orillas de un río donde tomaba agua de ese lugar
y al mismo tiempo era alimentado por los cuervos o las aves que llegaban a ese lugar, porque el Señor le había dicho que por medio de estas aves iba a ser alimentado. Luego, cuando el río se seca, producto de la gran sequía que estaba ocurriendo, él se muda de lugar y se encuentra con esta viuda, a quien él le pide que comer. El Señor ya le había dicho que se fuera a este lugar, a Sarepta, y que en ese lugar encontraría una viuda y que esa viuda le proporcionaría que comer. Entonces, él al encontrarse con ella hace lo que le pide Dios, ¿no? Le pide que comer a ella. Ella se niega más o menos, por decirlo de alguna manera, inicialmente y le dice que no tiene que brindarle de comer porque solo le queda un poquito de cada ingrediente para preparar pan y que luego que haga esa última porción y su hijo y ella coman, ambos morirán. Entonces, el profeta le dice que cocine para él y que ella no moriría de hambre, pero que le diera de comer a él. Y ella hace tal cual él le dijo, le da de comer a él, posteriormente ella come con su hijo y la harina, el aceite y el agua duraron, ¿no? Lo necesario para que ellos pudieran vivir. Y aquí ocurre otro milagro, ¿no? De la mano de Dios a través de la vida de Elías. Luego de esto, el hijo de esta mujer muere, Elías también funge como instrumento de Dios para regresar a este chico a la vida, y luego Elías sale de este lugar a profetizar el momento de lluvia. Pero antes de profetizar el momento de lluvia, hay un encuentro en el monte Carmelo donde él se va a encontrar con estos profetas de Baal. Él pide un encuentro, ¿no? Pide un cara a cara, un face to face para ver quién es el Dios real. Entonces, ambos construyen su altar con las maderas, ponen ¿cómo se llama? El animal del sacrificio. Y entonces la única condición es, no vamos nosotros a producir el fuego, sino que es Dios quien hará descender fuego de los cielos. Y entonces en esta situación vemos a estos hombres intentando que va a descender fuego del cielo. El fuego jamás desciende. E incluso la palabra dice que se oía un rotundo silencio. Lo único que se escuchaba era estos hombres clamando, hablándole a su Dios, pero su Dios nunca respondió. Mientras que Elías llega, incluso moja el altar 3 veces y había construido una zanja en donde cabían aproximadamente 15 litros, disculpen. Y esos 15 litros que cabían ahí, uno podría decir, ¿cómo van a prender fuego ahí, no? Entonces, el Señor hace descender fuego y esto se incendia, ¿no? Y es consumido hasta lo último de la magnitud, ¿no? Del fuego que el Señor hace descender. Entonces, los profetas de Baal pierden este encuentro. A raíz de eso se da también la muerte de ellos. Y producto de esto, Jezabel ordena, o más bien dice, ¿no? O promete que ella va a matar a Elías. Y es ahí donde vemos a este Elías que va y se esconde entonces en una cueva, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Después de hacer un gran milagro. Bien, y entonces en todo este marco, en todo este contexto, nos encontramos con Elías. Y en esta primera sección a la que llamamos Dios te llama, Dios te busca, encontramos a Dios buscando precisamente a Elías. Y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y una vez le pregunta esto, ¿cuál es la reacción de Elías? Elías se excusa primeramente diciendo que él le había servido a él, incluso diciendo que él es la única persona que está sirviendo al Señor. Y aparte de decirle eso a Dios, le recuerda que lo están buscando para matarlo. Entonces, qué extraño, ¿no? Porque incluso lo vemos al inicio de este capítulo diciendo, quejándose con Dios en el versículo 4 del capítulo 19, diciéndole que le quitara la vida si era así, ¿no? Y es que probablemente Elías prefería morir a manos de que Dios lo llamara ante su presencia, que Elías muriera porque Dios lo llamó, y no porque otras personas vinieron a arrebatarle su vida, ¿no? Entonces, él sale huyendo, y mientras está escondido en ese lugar, entonces empiezan a ocurrir estas cosas, ¿no? ¿No?
de que Dios va a buscarlo, de que él está en todo este conflicto emocional. Y entonces la pregunta es por qué Elías se esconde después de lo ocurrido en el Monte Carmelo. Si vemos la sucesión de milagros que van ocurriendo, que tienen su culminación con eso, ¿no? El fuego descender del cielo y luego Elías profetizando el final de la sequía, vemos como que había terminado todo un proceso del inicio del ministerio de Elías, que parecía como que, bueno, ya se ha consolidado esto, ¿no? El Señor lo llamó, él está haciendo la obra del Señor, el Señor verdaderamente ha probado que está junto a él, que lo usa como su instrumento, ¿no? Y lo más curioso aún es que una vez esto ocurre en ese lugar, podemos ver en 1 Reyes capítulo 18, versículo 39, que el pueblo hace la profesión de fe de que están reconociendo de que Dios, nuestro Señor, es el único Dios, que es el Dios de Israel. Y por lo tanto, la pregunta para nosotros sería ¿por qué no se quedó a instruir a esta gente? Si ya había hecho lo más difícil, ¿no? Había hecho este milagro que parece imposible para la mente humana, ¿por qué no hizo lo más sencillo, que era instruirlo en los preceptos del Señor? Antes más bien tuvo miedo y se escondió. Entonces, Elías temió a Jezabel, ciertamente, pero no porque no tuviera fe en Dios, sino que tenemos a una persona con un conflicto emocional muy grande. Tenemos a una persona que está presentando un cuadro de depresión en el que luego de haber hecho algo tan maravilloso simplemente se puso tan triste, que esa condición emocional complicó tanto su vida como su ministerio. Entonces, Elías no es que pierde la fe en Dios, sino que podemos ver a un Elías que perdió la fe en sí mismo. Y para que no suene tan individualista, más bien podríamos decirlo como Elías se ha olvidado de quién es él cuando está en manos del Señor. Elías entonces se olvidó de que cuando él está en manos del Señor y él puede ver entonces cómo Dios hace cosas maravillosas a través de su vida. Entonces, la pregunta para nosotros sería si nosotros hemos dejado que nuestras dudas personales nos alejen del trabajo y ministerio que el Señor nos está llamando. Porque muchas veces las situaciones que estamos viviendo ahora, como con toda esta situación del virus, como con toda la situación económica que ha venido a raíz del virus, nos hacen que nos metamos tanto en esta situación preocupante, tanto en esta situación que nos crea ansiedades, preocupaciones, incluso hasta enojo, que muchas veces nos olvidamos de quiénes somos en el Señor y lo que el Señor puede hacer con nosotros cuando nosotros verdaderamente estamos en manos de Él y confiamos plenamente en quiénes somos en manos de Él. Porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro, ¿no? Entonces debemos también actuar conforme a eso, ¿no? Y es ahí donde entonces avanzamos a nuestra segunda sección, que es encuentro con Dios. Entonces, este hombre se excusa y le dice a Dios que él era el único que estaba sirviendo, que lo querían matar. Básicamente está diciendo, tengo miedo, estoy triste, no sé si yo puedo hacerle frente a esta situación. Tú eres todopoderoso y mira, esta gente no es capaz de verlo, yo soy el único que lo ve. Y entonces en toda esta situación, él se encuentra con Dios. Dios le pide al profeta que salga para que puedan verse, que se ponga delante de la montaña para que puedan tener un encuentro personal. Y mientras este acontecimiento se lleva a cabo, ocurren algunas cosas que son sorprendentes. Sopla un viento fuerte, pero dice la palabra que el Señor no estaba en el viento fuerte. Ocurre un gran terremoto, pero la palabra dice que el Señor tampoco estaba en el terremoto. Ocurre un incendio, pero dice que el Señor tampoco estaba en el incendio. Por último, dice que la brisa sopló y en ese susurro de la brisa, ahí sí estaba el Señor. Entonces, ¿qué hizo Elías entonces cuando escucha ese susurro? Sale al encuentro del Señor. Sale a encontrarse con aquel que estaba ahí para devolverle el ánimo. Y es entonces cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios no se reveló en los grandes sucesos, sino en el más simple? Me pregunto esto porque vemos a un hombre que quizás necesita una demostración poderosísima de quién es Dios para volver a ponerse de pie y salir a compartir la palabra del Señor, para pararse y volver al pueblo y seguir profetizando
en nombre del Señor para pararse y volver a ser quien es Él en manos del Señor. No esa persona deprimida, sino una persona llena de gozo y del poder del Espíritu del Señor. Entonces, él escucha este susurro y se da cuenta que el Señor está ahí. Y como ya mencioné anteriormente, a través de este susurro vemos cómo el Señor le reconstituye lo que pasaba con él, ¿no? Y que era lo que mencionábamos, él no perdió la fe en Dios, él hablaba con Dios. Él incluso le reclama a Dios, yo soy el único que sigue creyendo, ¿no? Pero vemos que él había perdido la fe en lo que el Señor lo había llamado a hacer. Y aún peor, conforme vamos viendo el texto, nos damos cuenta que era como que había perdido la fe en la humanidad. Y sí es cierto, nosotros estamos corrompidos, no somos nada sin el Señor. Pero es ahí donde el Señor se revela a veces incluso en cosas simples para que nosotros entendamos de que Él está en medio de nosotros. Y esta revelación simple me recuerda algo que ya les mencionaba anteriormente, ¿no? En Primera de Reyes 18, exactamente en el versículo 29, donde dice que cuando fueron a ofrecer este holocausto y los que estaban ofreciendo el sacrificio a Baal hacían todo el proceso del rito que ellos tenían para que el fuego supuestamente descendiera del cielo, hubo un gran silencio y el Señor nunca respondió. Pero esto nos muestra que nuestro Señor sí responde y que a veces responden las cosas más simples. A veces no necesitamos oír cosas o ver cosas fuera de lo normal para ver que el Señor está presente en nuestra vida. Podemos ver al Señor presente en nuestra vida en actos tan simples como un abrazo, en actos tan simples como darle que comer a alguien, en actos tan simples como brindar una palabra de aliento o en un acto tan simple como brindar acompañamiento a alguien que está pasando por una situación difícil. A veces el simple hecho de estar presentes en ese lugar trae tanta tranquilidad a la vida de esas personas. Entonces, el Señor se revela a nosotros también a través de cosas simples. Y eso también nos demuestra de que Él está interesado por nosotros. Y está interesado por nosotros porque nos ama y porque somos importantes para Él, a pesar de que nosotros quizás no somos dignos de tanto amor. Por último, el Señor el Señor nos ha demostrado, ¿no?, que nos está llamando, que nos está buscando. El Señor se revela incluso a través de cosas simples para que nosotros entendamos que Él siempre ha estado presente. Pero el Señor también nos demuestra que no estamos solos, que hay personas que también van a caminar con nosotros. Entonces, vamos a esa última sección donde hablamos sobre esa gente fiel, que así se llama nuestra última sección, ¿no? Gente fiel. Entonces, lo primero que hay que ver en estos últimos versículos es a qué envía Dios a Elías y qué más le revela o qué más le dice. A lo que envía Dios a Elías es a ungir a 3 personas. A Hazael, rey de Aram, que este es el que me llama mucho la atención porque es un rey extranjero, y cómo Dios también utiliza a personas que están fuera de su pueblo también para hacer o cumplir su voluntad, ¿no? También se unge a Jehú, y él sí es un rey de Israel. Y por último, ocurre el proceso de también ungir a Eliseo, y ese es el pasaje que sigue después de este, que te animo que puedas leer si en un momento que tengas tiempito, ¿no? Entonces, Dios lo manda a buscar a estas personas para levantar nuevos líderes, y no solo eso, estas personas, incluso aquel que nos llama mucho la atención, no es de un pueblo extranjero, Dios lo iba a usar para sus propósitos. Pero Dios no solamente lo manda a hacer esto, ¿no?, sino que también le da ánimos para salir. ¿Por qué? Porque le informa o le da esta información importante de que sí es cierto, Él lo estuvo buscando y que Él estuvo siempre con Él, pero que también hay personas que van a poder caminar con Él, porque había un remanente, había un grupo de personas que aún era fiel al Señor. Entonces, ¿por qué es necesario que Él sepa que estas personas están ahí? Porque nada nos llena más de ánimo a nosotros que saber que hay personas que aún siguen siendo fieles al Señor, que saber que hay personas que pueden caminar con nosotros, que saber que hay personas que pueden tomarnos de la mano y levantarnos. Y son esas personas que Dios utiliza como instrumentos muchas veces para decirnos: hey, estás triste, estás desanimado, ven, yo te levanto. Entonces,
En ocasiones nos sentimos sin ánimos para actuar, sin ánimos para llevar la misión de Dios, sin ánimos para llevar ese ministerio que Dios ha puesto en nuestros hombros. Pero a pesar de que hay cosas que nos causan conflicto y preocupaciones en nuestra vida, el Señor sigue soplando sobre nosotros, ¿no? Ese susurro de esa brisa. Y esa brisa me recuerda al mismo Jesús, ¿no? En quien nosotros tenemos nuestros ojos puestos. Y en quien se menciona en la palabra, ¿no? En Juan 20, versículo 22, que sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Hoy día esa brisa sigue soplando y ese susurro, ¿no? Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, demos gracias a Dios porque no caminamos solos, porque caminamos primeramente con Él, pero también caminamos con personas que aún le siguen siendo fiel, personas que nos muestran su amor y personas que como decíamos el miércoles, nos muestran quién es Dios, ¿no? Nos dan esa esperanza, personas que se convierten en personas tan especiales en nuestra vida, a pesar de haberlas conocido también hace poco. Entonces, que el Señor te bendiga y que tengas excelente semana. Nos vemos el día miércoles.